El derecho, de manera general, tiene como objeto de estudio la norma jurídica. Ahora bien, en la estructura del Estado, el primer grado, como organismo encargado de producir normas jurídicas, en este caso, leyes de la República o actos legislativos, es el Congreso de la República. Dentro de la Constitución Política se establece el procedimiento que se debe seguir para la formulación o la creación de las leyes, de la norma jurídica. Pero además del Congreso de la República, dentro de la rama ejecutiva también encontramos organismos, sujetos encargados de producir, digámoslo así, un segundo grado de norma jurídica. Y me refiero a los actos administrativos. El acto administrativo se ubica dentro de la norma jurídica y como acto administrativo podemos referir los decretos, las resoluciones, las circulares administrativas y todo oficio o documento que en ejercicio de la función administrativa del Estado produzca efectos jurídicos en lo relativo a crear, derogar o modificar derechos o una situación en particular. Todo esto se ubica también dentro del concepto de regulación. Entonces, la regulación termina siendo un instrumento normativo por medio del cual se orienta a los ciudadanos al cumplimiento de una determinada situación en particular. Mediante una autorización, mediante una facultad, mediante el otorgamiento de derechos, mediante el reconocimiento de una situación en particular, mediante una obligación, un deber, una prohibición. Prohibición en donde esa regulación utiliza como instrumento la norma jurídica. Norma jurídica que intenta orientar la conducta de los ciudadanos en procura a una acción que se considera deseable, una situación en particular. La norma jurídica, entonces, como prescripción, se establece frente a deber ser, es decir, se desea que una situación se produzca dentro del entorno social de una forma determinada. Entonces estamos hablando de regulación. Ahora bien, el Estado intenta planificar y orientar la producción normativa. ¿Para qué? Para que las normas jurídicas cumplan su finalidad. Cuando uno revisa cuál es la finalidad última de las normas jurídicas, siempre va a estar relacionada con los fines esenciales consagrados en la Constitución Política. Digamos que esa es la utilidad. En últimas, una norma jurídica involucra de manera expresa o de manera implícita el desarrollo de los fines esenciales del Estado. Normas producidas, por supuesto, por organismos del Estado. Para ese fin, entonces, nosotros tenemos el modelo integrado de planeación y gestión y dentro de ese modelo integrado de planeación y gestión, la política de mejora normativa, que pretende que la producción normativa cumpla con esas finalidades y que obedezca aspectos netamente racionales. Es decir, la norma jurídica, la producción de normas jurídicas no puede ser un proceso visceral. Tiene que ser un proceso racional, planificado, que tenga unos objetivos, que cumpla unos requisitos, la postulación y expedición de normas jurídicas para que verdaderamente la norma jurídica no sea un saludo a la bandera, sino que tenga un impacto, tenga una eficacia, un cumplimiento, que en realidad involucre la expedición de normas jurídicas, el desarrollo de los principios de eficiencia y eficacia de las actuaciones administrativas. Entonces, esa política de mejora normativa nos orienta un ciclo de gobernanza regulatoria. Y entonces me refiero
especialmente en la rama ejecutiva, en la expedición de decretos, resoluciones y actos administrativos, se debe seguir unas pautas que se conoce como ciclo de gobernanza regulatoria, es decir, un proceso, un modelo que orienta a que la producción de normas jurídicas permita desarrollar lo que se conoce como gobernanza. Y la gobernanza se entiende como la posibilidad que tienen los gobiernos de hacer que las actuaciones y las decisiones más vinculantes que se toman sean consultadas o involucradas de alguna forma la participación ciudadana para efectos de escuchar a la comunidad en la producción de normas jurídicas. Es decir, se trata de hacer que la producción de normas jurídicas también consulte al pueblo dentro de esa democracia participativa. ¿Sí? Esa gobernanza cada vez más se entiende como un proceso o forma de gobierno en donde el gobernante hace partícipe a los ciudadanos de todas las decisiones de mayor trascendencia que se pretenden tomar dentro de una entidad territorial o dentro de un gobierno en particular. Y la norma jurídica, como tiene unos efectos, también se procura que en la producción de esa norma jurídica, actos administrativos, participe de manera dinámica los ciudadanos y las ciudadanas en torno a la producción de esta norma jurídica. Entonces, el ciclo de gobernanza regulatoria que propone el MIPG dentro de la política de mejora normativa tiene 6 aspectos. El primero, la planeación. El segundo, el diseño de la norma jurídica. El tercero, la participación. El cuarto, la revisión de calidad. El quinto, la publicación. Y como último elemento, la evaluación. Entonces, son 6 etapas que pretenden desarrollar la gobernanza y hacer que la norma jurídica dentro del proceso de regulación cumpla con esos principios de eficiencia, de eficacia, que terminen impactando realmente la realidad social que se quiere modelar, ¿ya? Que se quiere cambiar, que se quiere orientar con la norma jurídica. Dentro de la primera etapa, la planeación nos refiere ese ciclo de gobernanza regulatoria a la agenda regulatoria. Y la agenda regulatoria dentro de las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, invita a que estos sujetos, alcaldes y gobernadores, como representantes legales de las entidades territoriales, municipios, distritos o departamentos, al momento de expedir normas jurídicas, actos administrativos de contenido general y abstracto, deban, en primer lugar, establecer un listado de los posibles actos administrativos que va a sacar cada anualidad. Entonces, digamos este año, estamos en el año 2022, en este año se tendrán que publicar para conocimiento de la comunidad los posibles actos administrativos que el alcalde o gobernador va a sacar el año entrante, es decir, en el año 2023. Y entonces se hace un listado donde se produce esa decisión administrativa, quién es el organismo competente para efectos de publicar ese listado y que los ciudadanos puedan conocerlo de manera previa a la expedición de actos administrativos y realizar sugerencias, observaciones a ese listado de actos administrativos que se van a sacar. Un ejemplo, es muy común que cada año se presente el cambio de pico y placa. Entonces, esta anualidad, dentro de la agenda regulatoria, estará la posibilidad de sacar un acto administrativo que empieza su producción en la Secretaría de Movilidad de los diferentes municipios para efectos de que las personas conozcan que el próximo año va a haber un cambio de pico y placa. Entonces, digamos que ahí estará ese acto administrativo o ese proyecto de acto administrativo, ¿sí? Entonces, la agenda regulatoria es un listado que se publica para que los ciudadanos puedan hacer observaciones frente a ese proceso de planeación en la regulación normativa que se pretende desarrollar cada anualidad. Digamos que ese es el primer elemento, agenda regulatoria. El otro es el diseño
Cada entidad dentro de su proceso de formación normativa debe realizar dentro del diseño de ese acto administrativo un análisis de impacto normativo, ¿sí? Debe revisar que la norma jurídica esté bien fundamentada, cuáles son los supuestos de hecho y de derecho que involucra, cuál es el objetivo y qué pretende impactar, qué pretende modelar, qué pretende cambiar, qué conducta, trámite, derecho, deber quiere imponer dentro de la legitimidad que tiene a la ciudadanía. ¿Qué actividad social quiere regular? ¿Y cuál es el impacto de esa regulación? Y eso tiene que estar dentro del proyecto de norma jurídica, dentro de los antecedentes, dentro de lo que se conoce como la memoria justificativa. Ahí se establecerá ese impacto, que en últimas es la fundamentación del acto administrativo, ¿sí? Esto dentro del diseño, impacto, análisis de impacto normativo. El tercer elemento es la participación, y la participación se da con la consulta pública. Miren que estamos colocando en alto relieve la democracia participativa, por eso se habla de gobernanza en aspectos regulatorios. Entonces, la participación, ¿cómo se da? El artículo 8, numeral 8 de la ley 1437, nos establece que los proyectos específicos de regulación, es decir, actos administrativos de contenido general y abstracto, deben ser los proyectos publicados antes de su expedición, para efectos de que los diferentes ciudadanos puedan presentar sus observaciones, sus análisis, sus sugerencias y las recomendaciones que consideren frente a una norma que vaya a regular un trámite en particular, ya sea económico, social o de cualquier orden. Entonces miren que tenemos planeación, que es agenda regulatoria, el listado, ¿ya? Luego sigue el diseño, que es la fundamentación del acto administrativo, pero también la participación. Si yo voy a sacar dentro de una secretaría o un departamento administrativo un proyecto para la firma del alcalde, debe primero realizarse la publicación en la página web, ¿sí?, de la consulta pública de ese proyecto. Entonces se deja colgado en la página web para que las personas realicen las observaciones frente al proyecto que se va a expedir. Ya está individualizado. Si es el proyecto de cambio de pico y placa, entonces como tiene un impacto, se publica en la página ya sea de la Secretaría de Movilidad o la página de la Alcaldía para efectos de que los ciudadanos se pronuncien y den unas observaciones que deberán ser respondidas por parte de quien esté adelantando el trámite de creación de esa norma jurídica. De tal forma que eso llegará al señor alcalde ya con la publicación o al señor gobernador ya con la publicación y con todos esos antecedentes que hacen parte del proceso de participación. Entonces, en la participación, consulta pública para efectos de que los ciudadanos puedan aportar sus sugerencias, sus recomendaciones frente a esta norma jurídica que se va a expedir. El cuarto punto es relativo a la revisión de calidad. Y ahí nosotros utilizamos los conceptos previos, o esto se materializa a través de los conceptos previos. Cuando decimos conceptos previos es que dentro del proceso normativo hay varias entidades que participan, ¿sí?, y ahí se tiene que expedir un concepto de cada una de estas entidades. Hay normas jurídicas que tienen impacto económico, pues entonces habrá un concepto previo de la Secretaría de Hacienda que dice que cuenta con la viabilidad presupuestal. Hay normas jurídicas que deben pasar por la Secretaría o el Departamento de Planeación, pues entonces habrá un concepto previo del Departamento de Planeación. O también, y pasa siempre, o sea, sí o sí, debe pasar por el Departamento Jurídico de la respectiva entidad, quien hace el control de legalidad previo de ese proyecto de acto administrativo, diciendo si cumple o no con la Constitución Política, la ley y el derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces si lo cumple y tiene todos los requisitos para expedirse, pues da el concepto de viabilidad ya para la firma del alcalde. Entonces ahí hay unos conceptos que garantizan
que el acto administrativo esté de acuerdo o conforme al ordenamiento jurídico colombiano. Entonces estamos hablando del cuarto punto, la revisión de calidad del acto administrativo, y también tendrá en cuenta pues la política de mejora normativa que ha orientado el Estado para la expedición de normas jurídicas. El quinto punto es la publicación, y la publicación como requisito de eficacia se da en el diario oficial. Todas las entidades tienen en su página web una pestaña donde hablan del diario oficial, y ahí se publican todos los actos administrativos que se expiden, decretos y resoluciones de contenido general y abstracto. Esa es la forma de comunicar, de publicar los actos administrativos, cumpliendo por supuesto con el principio de publicidad. Los actos administrativos se vuelven obligatorios frente a terceros cuando se publican, porque es un requisito lógico que para poder cumplir, es decir, para que el acto administrativo tenga eficacia, debe estar plenamente publicado el acto administrativo. Y entonces esa publicidad se da en el diario oficial. Muy bien, y el último punto es la evaluación. Una vez se expide el acto administrativo y eso tiene unos efectos, ¿sí? Se debe analizar si se logró el impacto deseado. Y ahí debe haber una evaluación posterior, ¿sí?, que nos permita analizar si efectivamente el acto administrativo, los efectos que está produciendo ese acto administrativo, están cumpliendo la finalidad que se ha planteado tanto en el diseño de ese acto administrativo y en los fundamentos de hecho y de derecho que van muy relacionados con el objeto del acto administrativo, si verdaderamente se está cumpliendo con esa finalidad. Entonces debe haber una evaluación. ¿Ha servido el acto administrativo que tenemos en marcha? ¿Qué aspectos positivos está generando? ¿O será que está generando aspectos negativos y requiere su modificación o su derogación? ¿Sí? Y eso hace parte del proceso de evaluación. Se expide una decisión, una norma jurídica, debe analizarse, evaluarse los efectos que ha producido, si ha generado un impacto positivo, negativo, de tal forma que con la evaluación se podrá determinar si ese acto administrativo requiere una modificación o una derogatoria. Aquí está pues el proceso de ciclo de gobernanza regulatoria, que resulta ser de gran importancia dentro de la democracia participativa, por cuanto involucra o desarrolla la posibilidad de que los ciudadanos participen de manera proactiva en la formación de las normas jurídicas, enalteciendo por supuesto que las normas jurídicas tienen un impacto grandísimo en la figura del Estado, porque en últimas la función administrativa y toda la función pública se desarrolla a través de normas jurídicas, o por lo menos la gran mayoría de las actuaciones que realizan los servidores públicos de impacto frente a la sociedad tiene un impacto porque se da a través de una norma, y esa norma genera unos efectos vinculantes, una eficacia, porque estamos dentro de un Estado legítimo, y ese Estado legítimo, cuando expide una norma, las normas tienen potestad de cumplimiento, de acatamiento por parte de los ciudadanos. Entonces, quería compartirles a todos ustedes el ciclo de gobernanza regulatoria que ha establecido el modelo integral de planeación y gestión MIPG dentro de la política de mejora normativa.